Reciban un cordial saludo de la Escuela de Capacitación Judicial. Soy Yesenia González Otero, capacitadora del plantel del área de Derecho Privado de nuestra Escuela Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura. Actualmente me desempeño como jueza propietaria en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Salvador. También ejerzo la docencia en la Universidad Dr. José Matías Delgado y algunos diplomados en la Universidad, en la Escuela Superior de Negocios. Este día pues quiero introducir en el marco del curso MOOC, que es un curso que va a ser virtual sobre generalidades del derecho civil y mercantil, pues queremos hablar de un tema de interés, un tema que día a día nosotros nos vemos involucrados tanto en nuestro quehacer judicial como en nuestro quehacer profesional, ya que las obligaciones, nosotros sin darnos cuenta, estamos generándolas a cada minuto, a cada momento. Y de eso es lo que vamos a hablar esta mañana, de las obligaciones en general. Va a ser una pequeña cápsula como una forma de introducir el tema, pero ese tema lo vamos a ir desarrollando en diversas cápsulas como esta, para que ustedes pues, vayan profundizando su estudio sobre este tema. Bien, nosotros sabemos que el artículo 1308 de nuestro Código Civil nos dice que las obligaciones nacen de la ley, de los contratos, de los cuasicontratos, de los delitos y de los cuasidelitos. Pero nuestro código, como tiene una inspiración francesa, este artículo no nos da una definición de obligación. Nosotros sabemos que en un concepto muy general, la obligación es un vínculo jurídico establecido entre dos o más personas, por virtud de la cual una de ellas, que lo llamamos deudor, debitor, está en la necesidad de dar una prestación o de cumplir una prestación a favor del acreedor, que le llamamos creditor. Esta prestación es el contenido de la obligación. Y a partir del artículo 1308 hasta el artículo 1340 nos da generalidades de cómo o cuáles son los elementos que se debe cumplir para que una obligación pues tenga un efecto jurídico. Recordemos que si es un vínculo, este vínculo jurídico va a tener efectos y dependiendo del tipo de obligación que nazca, así será el vínculo que se va a generar. Quizás para hablar lo más importante como uno de los requisitos de toda obligación, el artículo 1316 nos dice que para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, hay necesidad que se cumplan una serie de requisitos. Este primer requisito es la capacidad. Recordemos que la capacidad es un atributo de la personalidad jurídica. Y cuando estamos hablando de la personalidad jurídica, estamos diciendo que solo las personas, ya sean naturales o colectivas o jurídicas, como lo denomina nuestra ley, son las que pueden adquirir esos vínculos. ¿Por qué? Porque no puede haber una obligación sin una persona que deba cumplirla, que deba dar esa prestación a otra u otras. Entonces, el primer requisito para toda obligación es la capacidad, es decir, ese conjunto de facultades que la ley le otorga a la persona para poder vincularse a otra y que ese vínculo sea efectivo. El siguiente requisito para que una persona pueda obligarse es el consentimiento, y este consentimiento debe ser libre de vicio. Cuando hablamos de libre de vicio, estamos hablando de aquellos vicios del consentimiento que son el error, la fuerza y el dolo. Para que una persona pueda obligarse, ese consentimiento debe estar libre de estos vicios. Además de eso, la obligación o la prestación debe recaer sobre un objeto lícito. El objeto lícito, recordemos que la ley nos dice que hay ciertos objetos o bienes sobre los cuales no pueden recaer obligaciones o no es disponible y por tanto si recaen sobre ellos no se generaría una obligación porque esos son requisitos de existencia o de validez de toda obligación. Y además de eso debe tener una causa lícita, es decir que el objetivo o la finalidad de las partes debe también ser lícito conforme a la ley.
Esos requisitos, la ley nos habla de las obligaciones y nos mezcla nuestro artículo 1316, tanto requisitos de validez como de existencia, porque nuestro código no habla de la inexistencia, sino que nos regula en la validez, aunque nosotros sabemos, como profesionales del derecho, que algunos requisitos de los que está hablando el artículo 1316 nos generaría que si faltan estos requisitos, esa obligación sería inexistente, aunque nuestro Código Civil lo trata o le da un tratamiento como una nulidad a partir del artículo 1551, que nos dice que es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie. Y nos habla en 1552 de la nulidad que produce el objeto o causa ilícita. Nuestro código, como señalé, no tenemos aparentemente una teoría de la inexistencia, pero sí se equipara a la nulidad absoluta, aquellos requisitos a los cuales la ley le da esa calidad de ser esenciales para la validez del acto o contrato. En general, las obligaciones, si nosotros hacemos una clasificación de las obligaciones pueden ser civiles o meramente naturales, como una primera gran clasificación y como lo establece nuestro código a partir del artículo 1341. Aquellas civiles son las obligaciones a las cuales todavía tienen acciones que la ley les concede para ser exigidas de manera coercitiva, es decir, de manera judicial. Cuando la obligación ya carece de todas esas acciones, ya sea por el transcurso del tiempo o porque se agotaron, en ese momento las obligaciones se vuelven naturales y esas obligaciones solo pueden ser cumplidas si la parte que está obligada, el deudor debitor, pues así lo quiere, pero ya no tienen acciones a través de las cuales la parte creditora pueda exigirlas judicialmente. También las obligaciones, y esa es una clasificación que nos ayuda para los efectos de la obligación, son las obligaciones condicionales o modales. En realidad, nuestra ley el artículo 1344 habla de las obligaciones condicionales y modales, pero el modo es el que se clasifica entre condición y plazo. Tenemos modo, condición y plazo. Esas son las tres formas en las cuales las obligaciones pueden adquirir ciertas particularidades. La condición es aquella acto que es futuro, un acontecimiento, un hecho, un acto jurídico futuro que puede suceder o no. Estas condiciones, el plazo es un hecho futuro y cierto. En cambio, la condición es un hecho o acto futuro e incierto. Y el modo están comprendidos tanto, como decía, la condición y el plazo. Cuando la condición se cumple, bueno, la obligación nace, dependiendo de qué tipo de condición sea. El artículo 1345 nos dice que las condiciones pueden ser positivas o negativas. Es decir, positiva cuando sea un hecho o un acto jurídico que debe suceder para que la obligación nazca, y negativas, un hecho o condición o acto que no debe suceder para que esa obligación nazca. Eso sí, nuestro legislador nos señala que estas condiciones, para que sean válidas, deben ser física y moralmente posibles. De lo contrario, esa condición no tendría ningún efecto jurídico y en este caso la obligación no nacería. En cuanto al plazo, señalaba que es un hecho futuro y cierto. Pueden haber plazos determinados en el sentido que se pone un día cierto, tal como lo establece el artículo 1365, que nos dice que el plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación y puede ser tanto expreso como tácito. También tenemos obligaciones alternativas, tenemos obligaciones facultativas, obligaciones de género, obligaciones que son solidarias o mancomunadas, y esto se refiere a quienes resultan obligados y cuáles son los efectos sobre su patrimonio.
En cuanto a las obligaciones solidarias, el artículo 1382 nos dice que cuando una obligación es contraída por muchos en materia civil por regla general, la obligación de una cosa es divisible, cada uno de los deudores responde por esa parte. Sin embargo, si se pacta la solidaridad, esa obligación, el acreedor tiene la facultad de pedir el cumplimiento del todo de la prestación a cualquiera de los deudores solidarios. Es decir, se convierten en deudores del todo, pero si cumplen con la obligación, tienen derecho a subrogarse, que significa estar en el lugar del acreedor y pedirle a los demás deudores que el cumplimiento de esa obligación para ser resarcido por el pago que hizo de la obligación, el pago o cumplimiento de la obligación solidaria. En cuanto a las obligaciones alternativas, la ley nos señala, el artículo 1370, que es alternativa una obligación que permite que se cumpla en diversas formas. El artículo 1370 nos dice: es aquella por la cual se deben varias cosas de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera la ejecución de las otras. Y en cuanto a las facultativas, es la que tiene, si bien un objeto determinado, pero se concede al deudor, y en este caso es importante porque es al deudor, la facultad de pagar o de cumplir la obligación con esta cosa o con otra que él pueda designar. En las alternativas, dijimos, se deben varias cosas, y el deudor, el acreedor es el que debe decidir cuál de esas cosas acepta. Nos lo dice así el artículo 1371. Para que el deudor quede libre, debe pagar o ejecutar en su totalidad una de las cosas que alternativamente deba, y no puede obligar al acreedor a que acepte parte de una y parte de otra. Entonces, la elección es del deudor a menos que se haya pactado lo contrario. Acá puede tanto en las alternativas pactarse que sea el acreedor o el deudor, y en las facultativas es el deudor el que puede también plantear la alternativa de cumplimiento. Eso es una visión general. También tenemos obligaciones divisibles e indivisibles. Indivisibles son aquellas que, la divisible es según se tenga o no por objeto una cosa susceptible de división, sea física, sea intelectual o de cuota, tal como lo señala el artículo 1395. En cambio, la indivisible es una obligación que cada uno de los que han contraído esta obligación, tal como lo señala el artículo 1398, está obligado a satisfacer el todo. En cuanto a las obligaciones con cláusula penal, es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de esa obligación, establece una sanción o una penalidad, valga la redundancia, por la retardación o mora de aquel que debe cumplir. Hemos hablado en breves minutos, solo una clasificación general, pero la teoría de las obligaciones va más allá. También estaba dentro de esa teoría no solo los elementos para que una obligación sea válida o nazca jurídicamente, sino también está todo lo relativo a la teoría de la mora del deudor. Sin embargo, y también de los efectos de estas obligaciones. Sin embargo, en esta pequeña cápsula hemos querido dejar introducido el tema para posteriormente tratar cada uno de estos elementos, tratar cada una de estos tipos de obligaciones, clasificación de obligaciones, y también para tratar el tema relativo a la mora del deudor. Espero que este pequeño insumo de conocimientos sirva para refrescar y para poner en tema de discusión, porque esta teoría es la que nuestro código tiene, pero ya hay una evolución tanto a nivel doctrinario como a nivel jurisprudencial, que se ha replanteado la teoría general de las obligaciones. Que tengan un feliz día.